Bueno, esperamos que damos inicio. Buenas noches a todos. En unos momentos más nos van a ayudar aquí en cámaras, pero mientras llegan, aquí nos resolvemos el asunto. El tema de esta noche va a ser sobre meditación, nociones fundamentales de la meditación, pero antes de darles este tema que es muy interesante, como todos los temas que hemos estado siempre compartiéndoles, les queríamos también mencionar, venimos de dar un retiro en la ciudad de Puebla sobre San Francisco de Asís. Fue un evento muy extraordinario, siempre las enseñanzas de San Francisco, porque el pasado, creo que fue 4 de octubre, se celebra justamente esta fecha. Y bueno, quisimos pues de alguna manera celebrarlo también con un retiro, y justamente en la colonia San Francisco, que es donde está la asociación de nuestros compañeros allá en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues antes que nada también agradecer desde aquí a todos los que participaron. Y pues si hay oportunidad, comentábamos con Marisa que nos gustaría también hacer un ciclo de clases referente a un libro muy extraordinario que se llama Florecillas. No es que lo escribiera San Francisco, es una recopilación de sus discípulos, de enseñanzas del propio San Francisco, ¿no? La humildad, el trabajo con la renuncia, pues son partes fundamentales de lo que pues hemos buscado siempre en la Gnosis. Muchas veces buscamos esa paz, esa felicidad del alma, y no sabemos cómo encontrar paz. Bueno, San Francisco tenía una forma muy especial de buscarlo, ¿no? No va a haber tiempo de explicarlo, pero en el retiro los que estuvieron participando, pudieron escuchar algunos de estas enseñanzas, ¿no? Y bueno, nosotros con esta breve y muy rápida introducción queríamos dar el tema de nociones fundamentales de la meditación. Ya algunos tenemos ciertas bases de lo que debe ser nuestro trabajo de meditación, pero estudiando escasamente, a lo mejor ya va a ser un mes o unas semanas también atrás, que dimos un retiro sobre justamente esto, ¿no? Lo que es la meditación, lo que es la respiración, cómo debemos respirar, que lo hemos estado viendo en clases anteriores, y también ahora cuáles son las bases principales cuando queremos practicar la meditación. Quizás para algunos la meditación es pues una técnica muy sencilla en la que solamente nos permite relajarnos, regular el estrés, mejorar el estado emocional, mental, físico, a través de ciertas prácticas. Algunos lo confunden con el yoga. La meditación podría ser un tipo de yoga, aunque va un poco más allá, etcétera, ¿no? Para nosotros, ya en conferencias anteriores hablamos la técnica de la meditación, tipos de meditación, pero ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son los fundamentos con los que tendríamos que trabajar, que nos ayudarían a tener un equilibrio mejor en nuestra vida y también un mejor resultado? Porque muchas veces estamos practicando la meditación y no obtenemos esos resultados. Se comenta en conferencias anteriores, hemos explicado, la meditación debe de ser como nuestro pan diario o el alimento del sabio, donde adquirimos el conocimiento oculto a través de la meditación. Bien, estamos terminando de llegar a algunos estudiantes, podemos pasar, poner las sillas que hagan falta. Entre tanto, también recordar que en este retiro que hicimos en Puebla tuvimos una visita muy especial de una persona de Estados Unidos que nos vino a visitar y que bueno, estuvo aquí un día con nosotros, y fue muy, muy grata toda la experiencia con todos los que participaron, ¿no? Bueno, continuando con el tema de la meditación, ¿cuáles son las bases fundamentales para la meditación? Es lo que intentamos explicar o compartirles esta noche del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, creo que
pues bueno, ya llegaron la parte técnica al chat del video. Arreglando un poco cámara. Ya saben. Bien. Les vamos a compartir alguna lectura de la conferencia. Hemos hecho un pequeño extracto, ya que la conferencia es muy larga y bueno, queríamos compartir lo que considerábamos más importante, ¿no? Entonces, claro, como decíamos en el retiro de San Francisco, ¿cuál es la perfecta felicidad? O buscamos nuestra perfecta felicidad, y ahí nos dimos cuenta que nuestra perfecta felicidad quizás no es tanto la búsqueda de mi mejor felicidad. La mejor felicidad muchas veces la vamos a encontrar cuando hacemos felices a nuestros semejantes, ¿no? Repito, no puedo extenderme. Seguramente haya oportunidad de hacerlo en posteriores clases. Pero ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a estar en paz? ¿Cómo voy a obtener ese balance en mi vida, ese equilibrio? Quitarme, decimos, los problemas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí es entender primero cómo vivimos, cómo nos desenvolvemos, en dónde vivimos. No estoy hablando de en dónde vivimos, si vivo en México, en Estados Unidos, en España, no. En dónde vivo es dónde vivo psicológicamente, cada día, cada momento, cada instante. Para aquellos que ya han avanzado un poco más y tienen las conferencias que hablamos de los 5 centros de la máquina humana, aquellos que no la hayan escuchado nunca, les invitamos que la puedan escuchar a través de las diferentes conferencias que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube o de la gnosistv.com.mx. Pueden buscar el tema de los 5 centros. Bueno, haciendo un paréntesis siempre para aquellos que no tienen esta información, en dónde vivimos cada momento de nuestra vida, y descubrimos que vivimos identificados o posiblemente en algunos, como en una casa, en algunos de los 5 pisos que puede ser nuestros 5 centros: el centro instintivo, motor, sexual, intelectual y emocional, ¿no? A veces personas muy emotivas viven muy metidas en su centro emocional, o personas muy intelectuales viven muy metidas en su mente, o personas que actúan mucho con el centro motor, en el centro motor, o en el sexual o en el instintivo, ¿no? Desafortunadamente, pues vemos que cuando se hace un convivio, fiestas, se relacionan las personas y están viviendo más en el centro sexual a través de bromas, a través de dobles intenciones, o de repente en una escuela, en una universidad, todo parece que es estudio intelectual, no se balancean la enseñanza con los centros, es decir, todo es como el alimentar información. Y bueno, así sucesivamente nos vamos dando cuenta que desafortunadamente nuestra vida vivimos de un piso en otro, ¿no? Bajando, subiendo, y no pasamos de los 5 centros. Y estos 5 centros de la máquina humana están falseados o se le ha introducido información que no es correcta. Información que viene solo a alimentar nuestros intereses que pueden ser a lo mejor egoístas, o algunos hasta intereses altruistas, pero aún y a pesar de ello seguimos viviendo en centros inferiores, que esto se refleja después a través de nuestros sueños, pesadillas, emociones, ambiciones, etc. Y nuestra forma de convivir, relacionarnos, no siempre es la más adecuada o la más acertada, produciendo pues lo que todos a veces sufrimos: problemas, conflictos, de los cuales la mayor parte de las ocasiones solemos justificarlos o escudarnos diciendo que es culpa de los demás y que nuestra vida es a veces no la que nos gustaría por culpa de, pues, o si es la culpa de mi familia, del hijo de los padres, del esposo de la esposa, de la esposa del esposo,
Culpamos al gobierno, culpamos a la política, culpamos incluso hasta el clima porque salió muy soleado o porque llovió, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nos suceden las cosas en la vida y no sabemos vivir la vida. Y cuando digo que no sabemos vivir la vida, no significa que saber vivir la vida es disfrutar o gozar la vida como normalmente se nos ha hecho creer. Por eso decimos que se ha falseado la información de nuestros centros. Y tenemos dos centros superiores, que se llama el emocional superior y el intelectual superior, que nos podrían proveer la información y el estado necesario para liberarnos de una vida tan condicionada a una ignorancia que todavía ni siquiera conocemos que la tenemos, ¿no? Porque el peor de nuestros problemas es que ignoramos, así decía el maestro Samael, ¿no? Quizás un científico, una persona muy culta, si le dijéramos que ignora, me va a decir, no, yo sé muchas cosas, pero muchas cosas que he aprendido, pero ¿qué sabemos de nosotros realmente? ¿Sabemos por qué nacimos y por qué y cuándo vamos a morir? ¿Sabemos la realidad de este universo, aunque especulamos mucho sobre ella? Realmente nuestra ignorancia todavía es muy grande. Claro, hablar de la meditación o de las nociones fundamentales es como el método de búsqueda interior para autoconocerse, para liberar la conciencia de cada uno de nosotros, que es lo auténtico, lo real. Si en la psicología moderna nos dicen que vivimos más en el subconsciente que en el consciente, es decir, que nuestras acciones vienen más supeditadas por nuestro inconsciente, y claro, intentan con la psicología de Freud y de otros psicólogos posteriores deducir por ese comportamiento, sueños, etcétera, cuáles son nuestros problemas y intentan de alguna manera guiarnos a través de algún buen programa, en el mejor de los casos, o en otros casos a través simplemente de medicación, solucionar esa infelicidad, esa insatisfacción que a veces sentimos en la vida, que aún con las mejores intenciones no se termina de resolver, porque esto es un problema de conciencia. Hoy en día vivimos un problema de conciencia social, conciencia humana, conciencia de valores, de principios, etcétera, etcétera, porque nos hemos olvidado de nuestra propia conciencia y vivimos a veces bajo ciertos valores, principios sociales necesarios para la convivencia, pero que no resuelven al final estos conflictos que cada vez estamos viendo con mayor tristeza, que la humanidad, lejos de avanzar al mismo ritmo que lo hace la tecnología y muchos otros aspectos materiales que han sido muy beneficiosos, socialmente, moralmente, éticamente, hemos retrocedido cada día, ¿no? Por eso aquello de, pues, aunque parezca un poco tradicionalista, decir, es que en los tiempos de mis papás o de mis abuelos, esas cosas no se veían, había más valores, más principios. Hoy en día los jóvenes ya no respetan a los mayores. Bueno, esas cosas que quizás si un joven lo escucha, pues hasta se pueda reír, ¿no? Pero bueno, todo esto es porque hemos perdido en el camino mucho e ignoramos mucho. Repito, no se trata de entrar a principios moralistas ni comportamientos del pasado que de alguna manera nos hace sentir como estancados a los jóvenes o ridículos en otras ocasiones, sino hay una técnica, la meditación, la introspección, muy necesaria para el autodescubrimiento, para liberar conciencia. Nosotros necesitamos liberar conciencia. Y si partimos de la base que para liberar conciencia necesitamos primero conocer qué es la conciencia y qué es
aquello que hemos perdido en el camino, necesitaríamos saber en dónde vivimos. Es decir, yo no podría cambiar una sociedad si no sé la sociedad sobre qué se fundamenta. Si yo quiero saber mi vida, cómo la puedo cambiar, tengo que saber en qué vivo. En problemas, en nada más en el centro motor o en el centro sexual, o vivo nada más en el centro intelectual, en qué centro vivo o cómo va cambiando mi vida en diferentes actitudes. Y bueno, eso lo podemos descubrir a través de la meditación. Dice el maestro, y esto es importante, vamos aquí a avanzar un poco el tema de esta noche, que la mente en sí es femenina y que todos los centros deberían marchar armoniosamente de acuerdo a la sinfonía universal de la serenidad pasiva, y esto es muy importante. Dice que en estas condiciones no debemos permitir ni que la mente ni los sentimientos tomen parte en las diversas circunstancias de nuestra propia existencia. Esto también es interesante. Necesitamos vivir en armonía, como en una sinfonía. Ustedes escuchan la música, si escuchan una orquesta y si cada instrumento tocara una nota desarmonizada de lo que es la obra que están tocando, nuestra obra es nuestra vida, dicen, Dios mío, esto parece algo espantoso, ¿no? Pero cuando una orquesta toca en armonía, forma la orquesta, forma la música, la orquestación de nuestra vida. La vida es como una gran sinfonía. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción es una nota que tocamos en la vida, y si no la tocamos en armonía, se produce esa desarmonía, ese desarreglo, esa desinfonía, estamos desafinados. Entonces necesitamos el diapasón o necesitamos algún instrumento que nos permita conocer primero cuál es la nota clave o la nota referente para poner en armonía todos los demás instrumentos. ¿Cuál es esa nota referente? La conciencia. Necesitamos llegar a la conciencia, esa es nuestra referencia. Porque todos los centros, todas nuestras acciones de nuestra vida están en desequilibrio. Ha sido mal educada, los centros han sido mal educados y tocan de forma desarmónica, ¿no? Y claro, aquí es algo también interesante. Le hemos dado mucha importancia a las emociones y a la mente hoy en día como un fin de perpetuar nuestra relación con la vida. Es decir, si yo tengo un sentimiento, eso me hace ser vivo, o un pensamiento. Y claro, dentro de culturas ancestrales, hinduistas, budistas, orientales, nos decían que para llegar al verdadero conocimiento de todas las cosas, que esto ya la física cuántica nos habla de la materia negra y la interacción de la materia en el espacio vacío que todo lo conecta y cosas así tan maravillosas y extraordinarias, cosas que ya hace más de cientos, miles de años ya sabían culturas que según nosotros eran primitivas, eran más avanzadas en el conocimiento de la realidad y nos hacían entender, ¿sabes qué? ¿Quieres entender la vida? Calma tu mente, apacigua tus emociones y ábrete al espíritu universal de vida, y este te va a conectar a todo, porque conectándote, como decíamos, a esa corriente universal, estamos en conexión con todo y nos llega el todo. Entonces decía el maestro que él, desde hacía poco tiempo, él mismo pensaba que los sentimientos, y esto observen, que los sentimientos pertenecían al ser. Pero con la investigación y la experiencia he venido a verificar que pertenecen al ego, a los defectos, y que están íntimamente relacionados con el centro emocional inferior. Esto ya lo hemos explicado en algunas ocasiones también. El centro emocional inferior son los sentimentalismos. El centro emocional superior son las emociones superiores, los sentimientos del ser, para que los vayamos diferenciando. O sea, todo tipo de sentimiento, que normalmente les decimos sentimientos, son esos sentimentalismos.
los sentimientos, me quiere, no me quiere, sentimentalismos de afección, luego de envidia, odios, rencores, etc. Todos ellos nos confunden porque vivimos identificados en estos centros inferiores, vivimos identificados con nuestra vida, con yo, con lo que soy. Es decir, me vuelvo Gabriel o me vuelvo cualquiera de uno de ustedes mismos, y no hemos comprendido esa conexión que tiene el universo, que tiene la creación, en el que todos somos uno y que uno es todo, y que en la individualidad está la diversidad y que en la diversidad está la individualidad. Pero cuando perdemos el todo y nos volvemos uno, porque somos una unidad múltiple y perfecta, y nos olvidamos del todo y nos volvemos solamente yo, nos desconectamos de esa realidad y caemos ahora sí que en desgracia. La meditación es ayudarnos a reconectarnos a esto que estamos diciendo. Dice, la terapia, dice el maestro, que necesitamos conocer a fondo para evitar cualquier desequilibrio interior con repercusiones exteriores es esto de no permitir a la mente ninguna clase de reacción. Esto es interesante. Si alguien nos hiere, no permitirle a la mente que reaccione. Ojalá hubiera quien nos hiriera a cada rato nuestros sentimientos para poder entrenar mucho mejor. Mientras más nos insulten, mejor todavía para nuestro entrenamiento, porque tenemos muchas oportunidades para que no se le permita a la mente y a los sentimientos que reaccionen, es decir, que no intervengan ni se metan en ninguna de las circunstancias de nuestra vida. Es decir, ¿cómo se entrena un atleta, no? Poniéndose obstáculos. Entonces, lo que primero tenemos que ir aprendiendo en la vida es a no reaccionar. Que no reaccione la mente. Es decir, alguien me dice algo que no me gusta, inmediatamente la mente reacciona con un pensamiento: ¿por qué me lo dijo? ¿Qué me está diciendo? Y se asocia automáticamente a las emociones con un sentimentalismo, un amor propio, un orgullo herido, y luego viene la reacción. Entonces, la meditación que aquí el maestro quiere que practiquemos, que es la meditación práctica, es aprender cualquier circunstancia de la vida, poner activa la conciencia, como ahora nos va a decir, cómo, evitando que reaccione la mente y que reaccionen las emociones. Y adicionar que esto, lejos de huir de los problemas, es como nuestro mejor gimnasio para ir cada vez más siendo más serenos y tranquilos a medida que tomamos partida en las situaciones de las cuales normalmente dejamos que sucedan. Es decir, tenemos que hacer algo. Cuando algo viene, tenemos que parar de reaccionar. Es muy importante. Dice el maestro que es claro que en estado pasivo de la mente, o sea, hay que relajar la mente, ponerla pasiva, del sentimiento y de la personalidad, exige una tremenda actividad de la conciencia. Imagínense, tranquila la personalidad, serena y quieta la mente y las emociones, es decir, no reaccionar. ¿Que te dicen algo? Tranquilo. ¿Que te lanzan una mala emoción? Tranquilos. ¿Que estás en un ambiente de amigos, que la copa, que acá, que acullá, de los sentimentalismos? Tranquilo. O sea, no vivir en ese fervor de la personalidad. Esto al principio pareciera que va en contra de lo que siempre hemos aprendido, ¿no? Pero como iremos viendo, es la única manera de poner activa la conciencia. ¿Sí? Para estar tranquilos ayuda la respiración. Exacto. Aquí lo vamos ahora en la meditación, se va a explicar el mantra Hamsa. Entonces, cuando sintamos que hay ese fervor,
Una inhalación muy profunda, sostenemos el aire y exhalamos después. Como 10 veces lo podríamos hacer y inmediatamente nos va a sosegar, nos va a tranquilizar, ¿no? Dice, cuando ponemos, obviamente indica una tremenda actividad de la conciencia, y esto nos indica que cuando más activa esté la conciencia, mucho mejor para lograr el despertar de la misma. Alguien se preguntaría, bueno, ¿cómo despierto la conciencia? ¿Es que alguien me la puede despertar? ¿Hay algún chakra, un mantra mágico? No, mira, aquí es práctica. No reacciones emocional o mentalmente ante las circunstancias de la vida, ponte en autoobservación y eso te va a activar a la conciencia inmediatamente y eso te va a ayudar a despertarla. Porque así la conciencia tendrá que despertar inevitablemente estando permanentemente activa, ¿no? Pero claro, nosotros queremos el camino fácil, ¿no? Queremos que alguien venga y nos despierte así la conciencia como un regalo así como un don, ¿no? Como ahora se nos está queriendo vender un poco esta cuestión de la gnosis o de este trabajo psicológico, como que me sintonizo a una enseñanza y van a llegar, no sé, ángeles caídos del cielo y bueno, los malos van a ser castigados y los buenos van a ser premiados, ¿no? Es como todo en la vida. Si queremos algo, hay que hacer algo al respecto, es decir, hay que hacer un trabajo sobre sí mismo. Si queremos despertar la conciencia, hay que tener activa a la conciencia de esta forma en la que nos recomienda el maestro. Dice, la escuela la tenemos en todas partes, o sea, la mejor escuela para aprender a despertar. Solamente tenemos que saberla aprovechar, saber entrenarnos, dándoles mayores y mejores oportunidades a la conciencia para que trabaje en forma continua, de instante en instante hasta despertar totalmente. La escuela la tenemos en todas partes, solamente tenemos que saberla aprovechar debidamente, sabiamente. La tenemos en nuestra casa, en la oficina, en el taller, en la fábrica, en la empresa, en la calle, en todas partes, hasta en el templo. Con los compañeros de estudio, con los hijos, con los padres, con la esposa, sobrinos, nietos, primos, parientes, amigos, etc. ¿Qué quiere decir esto, no? Que todo gimnasio psicológico, por muy duro que sea, por difícil que nos parezca, es indispensable para nosotros. En vez de estar quejándonos de que las cosas nos van mal, tendríamos que hasta dar gracias. Todo el secreto está en no permitir que los sentimientos ni la mente intervengan en nuestros asuntos prácticos de nuestra vida. Está simple, ¿no? Claro, suena fácil, ¿no? Y claro, lo más normal es que uno diga, ¿sabes qué? Yo tengo muchos problemas en mi casa. El hijo dice, me voy de mi casa. Pero los problemas no estaban en su casa. ¿O sí estaban en su casa? ¿Alguien podría decirme dónde tenía él los problemas? En sí mismo, porque no sabía resolver el conflicto de repente familiar con sus hermanos, con sus padres. Y así lo podemos poner el ejemplo en el trabajo, en la familia, en muchas cosas, ¿no? Si logramos estar serenos y tranquilos, adquirimos conocimiento, activamos la conciencia. Pero claro, aquí vendría la siguiente pregunta, ¿cómo vamos a poner la mente y las emociones tranquilas? Todo el día le estamos dando alimento a la mente, a las emociones, a través de críticas, a través a lo mejor de la televisión, películas, novelas, o somos personas que todo el día estamos leyendo, que no significa que sea malo la lectura, pero cuando alimentamos de más el intelecto, ¿de qué nos sirve tanta información, no? Entonces nos damos cuenta ahí que hay que empezar a equilibrar. Y hay una conferencia que ya se dio de los 5 centros, no abusar de los centros. Primero, dejar de abusar de los centros para poder comprender esta conferencia del día de hoy. Dice, y claro, dice el maestro que debemos siempre permitirle a la conciencia que sea ella la que actúe.
la que mande, la que trabaje, la que habla, la que haga, la que ejecute todas nuestras actividades diarias, y así nos preparamos armoniosamente para la meditación. Es decir, esto es solo para prepararse a meditar, es decir, tranquilizar la mente, tranquilizar las emociones, y así estaremos listos. Y necesitamos no reaccionar, quitarnos ese vicio siempre de reaccionar. Un consejo que a veces podemos darles para dejar de reaccionar tanto es empezar a dejar de protestar. Ay, es que hoy estoy cansado. Ay, es que hoy esto. Ay, es que el otro. Objetamos. Ay, es que tal, es que cual. Y esto nos sucede porque nos amamos mucho a nosotros mismos. Pues dice el maestro que hablando, dice que en el terreno de la vida práctica, dice de la meditación, tenemos que decir que lo que buscamos es precisamente pasar más allá de la mente y de los sentimientos. Y esto es posible si en la vida práctica nos hemos entrenado intensivamente y nos hemos preparado a través de la vida diaria, entrenándonos intensivamente y nos hemos preparado a través de la vida diaria para que estos fines maravillosos. Esto de la meditación se hace difícil cuando en la vida práctica diaria no hemos pasado por un riguroso entrenamiento, cuando no nos hemos entrenado debidamente en el gimnasio psicológico de la convivencia social y familiar de nuestra vida diaria. Es decir, si nosotros huimos a la vida, si nosotros evadimos las situaciones difíciles, o incluso aquellos que dicen, me voy a realizar a mí mismo, y por eso dejo a mi familia, a mis hijos, todo, porque me voy a meditar allá, a un monte muy elevado. Pues primero es un irresponsable y un egoísta, porque deja sus responsabilidades morales, materiales o familiares. Segundo, está huyendo de justamente de ese gimnasio, ¿no? O sea, ¿cómo voy a sacar yo a la conciencia? Porque hay que entender que la conciencia está atrapada entre el ego. Si le quito las oportunidades de verse por qué reacciona. En el momento que yo quiero reaccionar, si evito reaccionar, me doy cuenta del defecto que quiere reaccionar, es un golpe que le doy al defecto, al orgullo, a la ira, y automáticamente estoy creando conciencia y estoy sacando la conciencia de entre mis defectos. Partiendo de la base que todos tenemos una maravillosa conciencia y que vivimos desafortunadamente lejos de la propia conciencia. Nuestra casa de 5 pisos, que en realidad tendrían que ser 7, porque son con los 2 cuerpos superiores, con los 2 centros superiores, ha sido educada solo a vivir en base a sensaciones materiales, como un ratoncito que le dan dolor para que vaya por un lado o placer para que vaya por otro. Dolor cambia de dirección, placer va por así somos como movidos solamente por las sensaciones. Es más fácil, desafortunadamente, mover grandes masas de personas a través de esto que estoy diciendo que con la conciencia, cuando los intereses, claro, de ciertas personas son egoístas. Y esto es triste, ¿no? La humanidad estamos viviendo esto, vivimos los intereses egoístas y por eso no interesa que la conciencia despierte. ¿Qué se puede decir, no? Y nosotros lo aceptamos así porque así nos han educado y porque creemos que el placer es la felicidad.
Y triste porque más placer tenemos en la vida, como que es un saco sin fondo, más necesitamos. Antes necesitamos nada más tener el dinerito para ir en camión y ya con eso nos decíamos, bueno, pues ya. Luego ya conseguimos un coche, pues ya tengo un coche, ya. Pero ahora ya necesito 2 coches, porque pues claro. Luego 3, porque en la familia somos muchos y todos necesitan. Y ahora necesitamos una casa más grande porque ya no caben los 3 coches en la cochera. Entonces necesito una casa más y entonces ya me endeudo y mi hipoteca, pues necesito ahora otro trabajo porque ya no alcanzo para pagar la casa más grande, para pagar mis 3 coches, para pagar todo lo que tengo que pagar. Bueno, llega un momento que viene una crisis, nos perdemos los coches, perdemos la casa, hasta perdemos el dinerito que teníamos para ir en camión. Porque no supimos vivir. ¿Quién tiene la culpa? ¿El gobierno? ¿Que no hay trabajo? ¿O que quizás yo no supe darme cuenta de mis preferencias? ¿O porque vivo nada más deseando y deseando? Quizás aquí habría mucho que explicar, etcétera, etcétera. No quiero entrar ya en los detalles, estoy hablando con generalidades. Por favor, no me lo malinterpreten, todos tenemos derecho a trabajar, a tener una vida digna, una casa, un hogar y hasta un transporte si es posible. Pero yo creo que si somos personas maduras entenderán a qué me estoy refiriendo, ¿no? Vivimos en ese desequilibrio, en ese desbalance. Deseamos más de lo que podemos, incluso deseamos más de lo que realmente necesitamos. Vivimos en un desequilibrio y todo desequilibrio, como la economía mundial, al final acaba pues cayendo, ¿no? No es que no haya suficientes recursos en el mundo para que todos pudiéramos vivir bien. Es que deseamos más de lo que necesitamos y quitamos al que necesita para nosotros tener más, porque somos egoístas, así de simple. Pero bueno, eso es otro tema también muy amplio. Dice, durante la meditación debemos desembotellar, porque es muy importante la meditación, ya que es el método de conocer la verdad, como ahorita vamos a ver. ¿Qué es la verdad? Nos preguntaríamos. Este método que tenemos que desarrollar para desembotellar la esencia, el Buddhata, lo mejor que tenemos dentro, lo más digno, que es la conciencia, lo más decente, precisamente esta esencia Buddhata se encuentra enfrascado, como decíamos hace un momento, por los elementos inhumanos, o sea, los defectos, entre ese compuesto de agregados psicológicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, el ego, ¿no? Claro, dice el maestro que no sería posible experimentar lo real, la verdad, lo que ciertamente nos interesa a todos, si no logramos sacar a la esencia de entre el ego, ¿no? Entonces veamos que esto es importante, necesitamos sacar la esencia de entre el ego. Una esencia embotellada entre el ego no puede experimentar lo real, vive condicionada. Nos hacen vivir la otra realidad, la realidad que les interesa, o nuestra falsa realidad que nuestros deseos proyectan, pero esa no es nuestra realidad, no es la verdad. Tendrá que vivir siempre en el mundo de los sueños. Es triste, ¿no? Deseando, ¿no? En el centro intelectual, en el centro instintivo, en el emocional, en el centro motor o sexual, pero no podrá en modo alguno escaparse para experimentar la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Necesitamos vivirla, experimentarla. Hoy en día nos han engañado mucho diciendo que la verdad son nuestras emociones, que la verdad son nuestros problemas, que la verdad es lo que estamos viviendo y que no hay otra verdad que puedas vivir, y confórmate. Confórmate, porque como digas algo te va a ir peor. Y nos hemos resignado a vivir esta vida. Mis queridos amigos, estamos resignados. ¿Por qué? No tenemos que estar resignados a vivir esta vida. Necesitamos revolucionar a la conciencia, necesitamos liberar a la conciencia de este engaño, el engaño del mundo material, de los deseos, de la mente. Y nos dicen, es que si tú no deseas, eres inerte, eres una persona que no tiene vida.
estar vivo es desear, tener problemas, conflictos, eso es estar vivo. Yo diría más bien que eso es estar muerto, muerto para el ser, muerto para la vida. Entonces, ahora sí, como dicen muchos, si no pruebas, si no experimentas, no sabes, ¿no? Y con eso nos meten todos los vicios y toda la degeneración a la humanidad. Bueno, atrévanse aquellos que tengan valor a experimentar el vacío iluminador, la verdad. ¿Por qué no buscamos la verdad? No, es que es muy laborioso o no tengo tiempo, pero sí tengo tiempo para mi copa, sí tengo tiempo para mis vicios, sí tengo tiempo para mis deseos. Porque vivo, como tristemente dice el maestro, dice, tenemos que vivir pues soñando, ¿no? Que algún día, soñando, es triste. La gnosis nos quiere liberar, nos quiere llevar al camino del autoconocimiento. Dice el gran Kabir Jesús y dijo, conocer la verdad y ellos hará libres. Parece que esa frase ya se nos olvida. Conocer la verdad y ella os hará libres. No está haciendo referencia que la verdad es una revolución de armas y sangre y de que pues ahora hay que matar a estos o que en ciertos países hay X o Z o lo que sea. No, señores, dice conocer la verdad y ella os hará libres. La verdad no es cuestión de teorías, dice el maestro. No es creer o de no creer, tampoco es cosa de conceptos y opiniones. No se pueden hacer conclusiones con respecto a la verdad, pero ¿qué es una opinión? Es una proyección, un concepto, una duda y el temor de que sea otra cosa, la verdad. Pero ¿qué cosa es el concepto? Sencillamente un razonamiento elaborado y debidamente proyectado por la mente que puede coincidir o no con tal cosa. Los conceptos, las ideas, son como proyecciones, es como una cámara de fotos. Un concepto es la foto de algo que vemos. Alguien diría, ¿la foto es el objeto? No, simplemente una imagen del objeto, pero no es como la verdad. Nosotros tenemos muchas fotografías y creemos que esa es la verdad. La ciencia estudia mucho, nada más está fotografiando las cosas que ve, pero eso no es el objeto, es nada más una proyección. Nosotros vivimos proyectando las cosas que vemos, pero no las conocemos de fondo. Pero podemos asegurar que un concepto o una opinión emitida por el intelecto sea precisamente la verdad. No. ¿Qué cosa es, pues, una idea? Una idea puede ser magnífica. Por ejemplo, podríamos hacernos o formarnos una idea con respecto al Sol. Esta podría estar más o menos exacta o más o menos equivocada, pero no es el Sol. Así también podríamos formarnos múltiples ideas con respecto a la verdad. Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron ¿qué es la verdad?, guardó silencio. Cuando Buda Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. ¿Qué es la verdad? No puede ser definida con palabras. ¿Una puesta de sol? Tampoco. Cualquiera puede tener un éxtasis cuando el sol está para ocultarse entre los esplendores de oro sobre la cordillera y tratar de comunicar a otros esta experiencia mística, pero es probable que ese otro señor no sienta lo mismo, ¿no? ¿No les ha pasado a veces? O sea, uno quiere algo tan hermoso, llegamos a transmitir cierta emoción, pero lo que tú sentiste solo lo pudiste sentir porque lo viviste. Así también la verdad es incomunicable. Es real solo para aquel que la experimenta por sí mismo. Entonces la meditación nos está invitando precisamente a conocer la verdad. No mi verdad, no la verdad de él o de otra persona, sino tu verdad, tu interior.
Ven que es muy distinto, ¿no? Dice, cuando nosotros logramos en ausencia del ego experimentar la verdad, podemos evidenciar un elemento que transforma o que nos transforma radicalmente. Es decir, cuando uno ve las cosas ya por sí mismo, empezaríamos a darnos cuenta que la vida no es lo que creíamos que era. Por eso se necesita vivir ese vacío iluminador, por eso necesitamos meditar para experimentar ciertas situaciones que estamos equivocados, porque no podemos cambiar si creemos que estamos bien. Esto es un elemento de altísimo voltaje, esto es posible, pero hay que saber cómo, poniendo a trabajar a la conciencia, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo pongo a trabajar a la conciencia? Ya lo hemos dicho anteriormente. Para que reemplace completamente a la mente y a los sentimientos. Que sea ella, o sea, la conciencia, la que funcione. La conciencia incorporada, integrada dentro de nosotros mismos. O sea, toda nuestra lucha es activar a la conciencia. Debemos tener una mente pasiva, un sentimiento pasivo, una personalidad pasiva, pero una conciencia totalmente activa. Comprender esto es indispensable, es urgente para podernos hacernos prácticos en meditación. Con la técnica de la meditación lo que buscamos es información, básicamente es información, constatar la verdad. Un microscopio nos puede informar sobre la vida de los microbios, bacterias, células, microorganismos. Cualquier telescopio puede darnos alguna ligera información sobre los cuerpos celestes, planetas, aerolitos, etcétera, etcétera. Pero la meditación va mucho más allá porque nos permite conocer la verdad de una hormiga hasta un sol, la verdad de un átomo o de una constelación. Es lo que habla de la física cuántica, ¿no? Que si tú te conectas al todo, el todo se te revela en ti. Por ahí alguna vez mencionábamos que esto es como el vacío iluminador, es como el reflejo de una vela en muchos espejos, ¿no? En el que todos somos un espejo en el que podemos ser reflejados. Solo hay que ver la luz que refleja. Lo más importante es aprender, saber en qué forma debemos nosotros desplegar, sacar a la conciencia de entre la mente y el ego. Observa, esto es importante, sacar a la conciencia de entre la mente y el ego. Como vamos a extraer a la conciencia de entre el sentimiento, cuando sometemos a la mente y al sentimiento, es decir, sometiendo a la mente y al sentimiento, tenemos que sacar a la conciencia, no reaccionando. Pues obviamente estamos rompiendo cadenas. Estamos saliéndonos de entre el calabozo fatal, de entre esa cárcel de esas condiciones. En esas condiciones nos estaremos preparando para la meditación, es decir, sacar a la conciencia de entre la mente y el ego, no reaccionando, autoobservándonos, ya hemos dicho. Evitar reaccionar. Quizás al principio nos cueste o tengamos que hacer un ejercicio rápido de 10 respiraciones como por ahí aquí nos preguntaban, ¿no? Dice, ante todo lo más importante es saber meditar, porque es como decir, necesito la buena información para yo saber qué está pasando, ¿no? Mientras no la tenga, voy a estar supeditado siempre a la información que me dan los demás. Como decir, es información de primera mano, ¿no? Hay que aprender la técnica correcta. Por eso esta conferencia se titula Nociones fundamentales de meditación. Cualquiera puede tomar una posición oriental si lo quiere. Bueno, aquí para pasar esta parte, nada más podemos sentarnos en cualquier forma para la meditación. Muchas veces se ha explicado cómo trabajar el mantra Hamsa, ¿sí? Comentan si se puede decir que la muerte en marcha es algún nivel de meditar. Claro, la muerte en marcha es justamente un nivel de preparación para la meditación luego del vacío iluminador que quiere explicar aquí el maestro Samael. Por eso dice, hay que prepararse. Muchas veces se ha explicado el mantra Hamsa,
ya saben, inhalamos profundamente por la nariz, inhalamos, imaginando que la energía asciende desde nuestros órganos creadores por la columna. Mentalmente pronunciamos Ham, retenemos el aire acá en nuestro entrecejo, limpiando, curando a la mente de todo pensamiento, y luego en una exhalación corta pronunciamos el mantra Sa, es decir, Sa, y mandamos la energía a nuestro corazón. Sa. Y así, con este mantra, es un símbolo maravilloso en el Oriente que hace fecundas las aguas caóticas de nuestra vida, el tercer logos. Lo más importante, dice el maestro, mis queridos discípulos, es saber cómo vamos a vocalizar estos mantras, lo que acabamos de explicar. ¿Cuáles son sus poderes? Normalmente las fuerzas sexuales fluyen desde adentro hacia afuera en forma centrífuga, y debido a esto existen las poluciones nocturnas cuando se tiene un sueño basado en el centro sexual. Si el hombre organiza sus sistemas vitales y en lugar de proporcionar el sistema centrífugo utiliza el sistema centrípeto, el que acabamos de explicar, transmutar la energía es invertir esta forma de energía que la lanzamos hacia afuera, sino ahora la transmutamos y la elevamos hacia adentro. De afuera hacia adentro mediante la transmutación. Aunque hubiese el sueño erótico, no habría poluciones. Pero como no tiene el hombre organizado la cuestión sexual, así en forma centrípeta, pues de hecho viene la polución y la pérdida del esperma sagrado o licor espermático. Es muy importante conservar la energía. Aquellos que ya conocen la alquimia. Si uno quiere evitar estas situaciones, o sea, las poluciones, debe saber organizar sus fuerzas sexuales. Estas fuerzas se hallan íntimamente relacionadas con el alimento, con el prana. Ya hemos estado hablando un poquito en clases anteriores de los tattvas y el prana. Con la vida, eso es obvio. Existe pues una intensa y profunda relación entre las fuerzas sexuales y la respiración. Entonces, si aprendemos a respirar bien, si aprendemos a hacer este mantra, vamos a generar energía centrípeta. Deberíamos combinadas y armonizadas originan cambios fundamentales en la armonía física y psicológica del hombre. Lo importante es hacer fluir estas fuerzas sexuales hacia adentro y hacia arriba de forma centrípeta. Solo así es posible hacer un cambio específico en el oficio y funciones que pueda cumplir las fuerzas creadora sexual. Hay necesidad de imaginar la energía creadora en acción durante la meditación, hacer que suba en forma rítmica y natural hasta el cerebro, como hemos explicado, mediante la vocalización del mantra que ya hemos explicado en este capítulo. En esta práctica de meditación, no olvidando las inhalaciones y exhalaciones de aire en forma sincronizada y perfecta, concentración, armonía y ritmo. Disculpen que tenga que ir un poquito rápido para que nos dé tiempo. Es necesario aclarar que se debe ser más profunda la inhalación que la exhalación, sencillamente porque necesitamos hacer fluir la energía creadora, es decir, inhalar más y exhalar menos. Es decir, inhalamos profundamente y luego exhalamos más rápido y corto. Sa. Desde afuera hacia adentro, es decir, hacer más corta la exhalación que la inhalación. Con esta práctica llega el momento en que la totalidad de la energía fluye de afuera hacia adentro y hacia arriba en esta forma centrípeta. La energía creadora organizada, como ya dijimos, en forma centrípeta cada vez más profunda de afuera hacia adentro, es claro que se convierte en un instrumento extraordinario para la esencia, para despertar conciencia. Bien.
Aquí dice el maestro que se está enseñando el tantrismo blanco perfectamente. Yo creo que después, el próximo día, haremos una práctica y terminaremos de leer esto, ¿no? Esto es lo que vamos a poder practicar quizás el próximo día jueves. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta algunas personas, sí. Dice, ¿cómo se puede imaginar la energía cuando sube? Bueno, ¿cómo se puede imaginar la energía como sube? Pues como lo queramos imaginar. Es decir, uno va a imaginar pues energía o como lo quiera uno ver a través de la columna, a través de sus dos nadis, Ida y Pingala, como asciende, como un vapor de agua, podríamos decir, si lo queremos ver de alguna forma como un vapor de agua. No sé, como cada quien se le haga más fácil, que va ascendiendo, contrayendo los esfínteres y sintiendo que la energía asciende, Ham, y luego exhalando y proyectando esa transmutación al corazón, ¿no? No tiene más dificultad, ¿no? Dice el maestro que en la práctica obviamente los ojos tienen que estar cerrados, no se debe pensar absolutamente en nada durante la meditación, pero que si desafortunadamente llega un deseo a la mente, lo mejor que podemos hacer es estudiarlo sin identificarnos con la mente, claro está, con ese deseo. O sea, uno ve el pensamiento, pues es de esto, bueno, ahorita no toca resolver este problema y lo pasamos. Después de haberlo comprendido íntimamente, pues bueno, profundamente en todas sus partes, entonces dejarlo listo para someterlo a la muerte, a la desintegración por medio de la lanza de Eros. Eso ya sería una meditación sobre la muerte del ego, ¿no? Dice, ¿se debe hacer entonces así de fuerte al sacar el aire? Bueno, más o menos, ¿no? Algunos un poco más, un poco menos. Hay quienes a lo mejor lo exageran demasiado. Ahorita lo estamos exagerando un poco para que lo vean. Puede ser sa, o puede ser sa. A veces si uno está en su casa y su familia lo escucha, dice, ¿y este pobre hijo qué anda haciendo, no? Entonces uno va a bajar la voz y lo va a hacer un poquito más calmadito. Si uno puede hacerlo en mitad de la naturaleza, está solo, pues como uno sienta que le favorece más, pero sí tiene que ser, eso sí, es una respiración más corta e intensa, ¿no? Y si a partir de los 10 años de edad ya se puede hacer Hamsah. Sí, a partir de incluso, sí, los 10, los 8, los 7. O sea, un niño no le va a perjudicar, aunque todavía se está desarrollando, hacer ejercicios respiratorios, al contrario, lo va a preparar más. A sus hijos y le enseñan la respiración, hasta los van a ayudar a controlarse. Hoy en día a la pobre juventud la están queriendo pervertir ya desde muy pequeños, ¿no? Muy, muy pequeños, y eso es muy triste. A veces escuchamos noticias, cosas que pues es muy triste en las escuelas, cosas, vicios, y si no sé, los padres la verdad tienen que estar muy al cuidado de sus hijos, ver en qué escuela lo llevan, estar muy atento que su hijo, tengan confianza siempre que su hijo lo escuche y ustedes lo escuchen a él, no lo regañen sin un sentido en el que les den una reflexión y comprensión, porque si no el hijo luego se les va a contraer y no va a tener confianza de hablar, y a veces de repente hay peligros de amiguitos, entre comillas, que pues aprendieron cosas feas y se los van a enseñar a sus hijos, y entonces ustedes tienen que estar muy atentos, sobre todo en el campo de la sexualidad, para que no entren a malos vicios y etcétera, etcétera, ¿verdad? Me parece que están todos practicando. Entonces dice que hace unos días hizo Hamsah con mucha intensidad y cuando terminé sentí mi cuerpo como electrizado y mareado. Sí, se llega a marear uno, porque no está acostumbrado a tanta energía, ¿no? Y tanto oxígeno, pero hay que empezar a cambiar, porque es como que estábamos acostumbrados a utilizar la energía siempre hacia afuera, y ahora al revertir el proceso va a haber un shock. Pero bueno, todo esto, como dice luego el maestro, es para que vayamos entrando a la práctica del vacío iluminador para experimentar la verdad. Es decir, bueno,
como dicen, que no le cuenten, ¿no? También comentan que otra persona suda bastante. Suda por la energía. Exactamente, ¿no? ¿Alguna pregunta que quieran ustedes hacer también? ¿Cómo? ¿No hay preguntas? No es posible. Aquí se vuelven tímidos porque estamos en la cámara. Luego apagamos la cámara y empiezan todas las preguntas. Les dan consideración a los del internet. Ah, bueno, dicen que les dan consideración a los que nos están viendo por internet, así que aprovechen, mis amigos, los que están por internet, a preguntar. Por favor, siempre pedimos que sean preguntas referentes al tema para no salirnos de lo que se está dando, ¿no? Es posible, ¿sí? Bueno, es posible que bueno, próximo día podamos terminar la clase, un poco la lectura y hacer una práctica el próximo día jueves. Y bueno, esperamos que haya sido, sentimos que este tema era muy, muy importante, ¿no? Sí. Sí, se puede practicar 2 veces al día Hamsa. Tantas veces como queramos lo podemos practicar. No hay o sea, no es perjudicial, ¿no? Es que si lo practicas 4 veces ya te va a hacer daño, no. Es más, al contrario, cuantos más veces lo podamos hacer, mejor. A veces se recomienda por esta cuestión de los tattwas y la energía que se puede hacer en la mañana o en el atardecer, pero si no es posible hacerlo a esas horas, en cualquier momento del día se puede realizar. Tampoco, es que como no lo puedo hacer ni en la mañana ni en la noche, entonces ya no lo hago, no, en cualquier momento se puede hacer. Excepción de cuando las mujeres no pueden. Bueno, en la cuestión de las damas, ya saben, aquí a veces Marisa les dice, cuando tiene el proceso de la mujer no se puede hacer transmutación, ¿no? Una pregunta extra. Bueno, comentar la parte que me pareció importante. No, nada más comentan que mañana es una de las lunas tétradas, nuevamente, recordándote. Sí, esto lo mencionábamos en el retiro que se dio del Apocalipsis, y ahora viene otra luna tétrada, ¿no? Son 4 lunas tétradas las que... Por ahí hay un video que tenemos en YouTube también que habla sobre los tiempos del fin. Lo pueden ver y ahí explicamos un poquito sobre esto. Entonces mañana va a ser otra de las lunas tétradas. Bueno, eso es lo que dicen. Ahorita tendría que verificar la fecha, pero si lo mencionan es que posiblemente sea, ¿no? No hay más dudas, preguntas por internet tampoco. Bueno, pues agradecemos a todos. Nuevamente agradecer si alguien de Puebla nos está viendo, pues agradecerles este retiro maravilloso que tuvimos de San Francisco de Asís. Siempre agradecemos a los que nos hicieron posible, también a profesores que nos acompañaron, a todos. Y si hay oportunidad, a lo mejor estas enseñanzas de San Francisco, a lo mejor las vamos a poder también transmitir en vivo por internet. Creo que realmente son muy valiosas y vale la pena, ¿no? Que pasen buenas noches y les esperamos el día jueves a la misma hora.